Hoy, 17 de octubre de 2019, nos encontramos en Gualeguay a fin de entrevistar a Luis Alberto Erro sobre la vuelta a la democracia y el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Quienes realizamos la entrevista somos Rioso Gonzalo, Rodríguez Augusto y Tonón Juan II. Bueno, Luis, la primera pregunta es: ¿cómo viviste el retorno a la democracia de 1983 y qué experiencia le dejó su participación desde el Centro de Estudiantes? Mirá, la viví con mucha expectativa, con mucha esperanza. Yo tenía 14, 15 años en el 83 y la verdad que representaba para todos algo nuevo, algo especial que se hicieran elecciones, el hecho de hacerse las elecciones, porque desde el año 73, 74 que no teníamos elecciones en el país, así que era algo nuevo, una expectativa que teníamos, yo recuerdo todos los compañeros de curso y demás, y tuvimos la experiencia del centro de estudiantes en aquel momento que era también algo nuevo, ir y conversar con los chicos, que los profesores nos dejaran entrar. Recuerdo que en muchos de los cursos, en la mayoría nos íbamos aplaudidos, del sector hubo elecciones, nosotros fuimos a elecciones, había 5 listas, y también todavía quedaban esas remesas del gobierno militar, porque recuerdo en la Escuela de Comercio, por ejemplo, no me dejaron ingresar, era vicepresidente del centro, era candidato a vicepresidente del centro, y no me dejaron ingresar a la escuela para hablar con los alumnos, es decir, no pudimos ni siquiera pasarle nuestra propuesta al turno tarde. Con el turno de la mañana y de la noche fue suficiente y ganamos la elección muy bien, pero más que nada lo que se recuerda es la esperanza que tenía el pueblo y que teníamos todos de poder leer, de poder acceder a cierta lectura que no podíamos, y sobre todo las conductas en las escuelas que eran tan férreas. Creo que yo tuve un muy buen director que fue Pedro Humberto Vico en ese momento en la Escuela de Comercio, y la verdad que había como una apertura, y eso se vio reflejado en cómo la gente nos votó, a pesar de que no nos dejaron entrar a la tarde, nos votó igual y pudimos ganar esas elecciones. Muy bien. Bueno, la segunda pregunta sería: ¿qué opinión tiene acerca de los juicios a los militares y si considera que estos determinan un triunfo de la democracia sobre el régimen autoritario anterior? Bueno, sin duda, el juicio a los militares marcó un antes y un después de la República Argentina, porque había habido muchos golpes militares en el país, y la verdad que el gobierno de Raúl Alfonsín fue quien tomó la posta y hizo lo que se debió hacer siempre: un juicio a quienes eran responsables y culpables de coartar las libertades y las garantías constitucionales de nuestro país. Creo que el juicio a los militares fue un adelanto en ese aspecto. Después, por supuesto, viendo la otra cara, considero que retrocedió Raúl Alfonsín en otorgar la obediencia debida y el punto final. Pero eso fue más adelante, con los levantamientos cara pintada y demás, que dieron por tierra quizás todo lo que venía haciendo Raúl Alfonsín con respecto a los juicios a los militares, que insisto, la confección del nunca más, los juicios a los militares fueron un adelanto para el país, y para ese momento fue la verdad que un buen paso del presidente de la Nación. Muy bien. O sea que usted considera que fue un triunfo de la democracia en el sentido de que el gobierno actuó de buena manera o de la manera correcta sobre los culpables de todo lo que fue la violación de los derechos humanos y todo lo demás. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que era la forma de llevar a juicio a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y demás atropellos que se cometieron contra el pueblo argentino. ¿Qué impacto tuvieron en el pueblo los levantamientos de los carapintadas, antes mencionados, y si hubo temor por un posible nuevo golpe de Estado en el pueblo? Yo creo que sí, que hubo temor y que tuvieron un fuerte impacto en el pueblo argentino. Un muy fuerte impacto en el pueblo argentino cuando ocurrió este levantamiento en algunas zonas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que era alarmante, pero el pueblo estaba unido, ya no quería saber nada con el régimen militar, y esto se vio reflejado cuando el mismo Raúl Alfonsín llama a la plaza, no recuerdo bien la fecha, pero creo que fue ahí porque estábamos todos alarmados con el levantamiento cara pintada, llama al pueblo a la plaza, y
desgraciadamente pronuncia las palabras "la casa está en orden, felices Pascua", y a nuestro criterio, a mi criterio, le da la ley de obediencia debida y la ley de punto final. Eso es que quedan enjuiciados nada más que las cúpulas militares y deja libre a muchísima gente que participó en esto, participó en coartarle las garantías a los ciudadanos, ¿no? Y la verdad que participó en muertes, en torturas y demás, y que a partir de esa ley de punto final y de obediencia de vida quedaron libres. Peor aún, después vino Carlos Menem y los amnistió a las cúpulas de los militares. Entonces creo que ese fue un error de Alfonsín y que después se replicó en Carlos Menem también. Es decir, que usted opina que los grupos de tareas, los que directamente realizaban los crímenes, debían también ser juzgados. Por supuesto, debían ser juzgados y sometidos a la justicia. Es más, ahora después fueron juzgados, después a la larga, a pesar de que se amparaban en esa ley de obediencia debida y punto final. Pero por supuesto que tenían que ser juzgados. En lo personal, ¿cómo vivió la experiencia económica del gobierno de Alfonsín? La verdad que puedo decir a partir de los 17, 18 años que yo estaba por ir a estudiar, año 85, 86, que fue directamente el peor momento económico de Raúl Alfonsín, 87, 88, la hiperinflación fue un momento de gran angustia. Creo que en ese aspecto el gobierno de Raúl Alfonsín fracasó netamente, caímos en una hiperinflación por muchísimas cosas, por muchísimas cuestiones políticas quizás, pero fracasó y hizo que no estábamos, esto era mucho tiempo atrás, no estábamos acostumbrados a que así como recibió el gobierno con un 15% de pobreza, creo que esta pobreza se agudizaba mucho más con la hiperinflación. Uno iba a comprar un kilo de arroz y estaba, por ponerte un ejemplo, 5 pesos, y ibas al otro día estaba 10, iba al otro día estaba 15, iba al otro día estaba 20. Es decir, había una hiperinflación bestial. Corrían de banco en banco depositando dinero por las grandes tasas de interés que se pagaban y la plata valía cada vez menos. La verdad que fue una experiencia muy nefasta. ¿Qué opinión tiene de la implementación del Plan Alimentario Nacional? Yo te puedo decir lo que sé, ¿no? El Plan Alimentario Nacional, Alfonsín, él prácticamente prometió en la campaña electoral de alguna manera dar una especie de justicia social a la gente que no tenía o que menos tenía, que estaba marginado, que estaba en esa franja de pobreza del 15% de pobreza. La idea era muy buena, pero desgraciadamente como muchas cosas fallan en nuestro país, el poner ese proceso en marcha, la verdad que fue bastante complicado y complejo. Y cómo evitar el clientelismo. Yo creo que el gobierno de Raúl Alfonsín en ese aspecto no evitó el clientelismo, y quizás el Plan Alimentario Nacional, en vez de llegar a la gente que tenía que llegar, llegaba a otra gente y era repartido de mala manera. Cosa que si bien el presidente es el responsable, quizás quienes tuvieron que ejecutarlo, ese plan, no tuvieron las mejores ideas como para hacerlo, y terminó en un clientelismo político. Y después derivó en los pollos de Mazorín, que fue juzgado, pollos que no sé si se pusieron en mal estado y demás. Hubo muchos manejos, incluso con la leche, muchos manejos con los alimentos que no eran lo deseado, y que por eso más que nada yo creo que fracasó el Plan Alimentario Nacional por cómo lo llevaron a cabo. Ese fue el fracaso. ¿Y con qué expectativas vivió el triunfo del doctor Menem en 1989? Bueno, siempre que llega un gobierno uno tiene las mejores expectativas, así como cuando llegó Alfonsín, sobre todo por lo que representaban los militares. Con Carlos Menem también teníamos la mejor expectativa, y sobre todo porque había hecho una campaña electoral distinta, una campaña electoral que no estábamos acostumbrados, con caravana, con minemóvil, y prometiendo cosas que después para nada se cumplieron, pero prometiendo un gobierno mucho más humano, mucho más social, que después no se cumplió, por supuesto, pero en realidad la promesa que tenía Carlos Menem, que llevaba Carlos Menem, y el carisma que tenía Carlos Menem en el año 89, hacía que todo el pueblo estuviera esperanzado, nosotros también
en lo personal y políticamente también estaba interesado que ese iba a ser un buen gobierno. Y por ahí la civilidad estaba ya cansada de todos los fracasos de Alfonsín y los atrajo mucho lo que fue la campaña de Menem. Exacto. Los atrajo mucho la campaña de Menem, donde prometía una cuestión económica distinta, donde prometía con un carisma, prometía que, me recuerdo que se había dejado las patillas y parecía un caudillo Menem. Era como que venía el caudillo a decirnos a los argentinos que íbamos a tener una democracia distinta, una democracia con más ayuda social, con más trabajo, con más producción. Después se transformó en otra cosa, ¿no? Claro. Pero esa era la idea. Así es. Y hoy, a 30 años de haber concluido el gobierno de Alfonsín, ¿qué opinión tiene de él como dirigente político y como expresidente de la Nación? Bueno, como dirigente político creo que ha sido uno de los mejores dirigentes desde el comienzo de la democracia, por lo menos que yo conocí. Creo que uno de los mejores dirigentes fue Raúl Alfonsín. Cometió errores, como todo. Creo que como presidente cometió, insisto, el error que cometió ese ante el levantamiento cara pintada, para mí fue un error muy importante, y después la crisis económica marcó ya la despedida de Raúl Alfonsín del gobierno, que también fue producto de muchas multinacionales y de una presión económica que se hizo sobre el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero viéndolo a la larga, con lo que hizo con los militares, con la cuestión política, con lo que quiso hacer con el Plan Alimentario Nacional, si bien no fue bueno cómo lo ejecutaron, Raúl Alfonsín para mí ha sido un gran dirigente, y presidente, bueno, no se hizo quizás lo que él pensaba que iba a hacer, y en eso no solo él tiene toda la responsabilidad, pero creo que también no lo ayudó el equipo que llevó, ni los equipos económicos que tenía para llevar un gran gobierno adelante. Muy bien, muchas gracias. Sería todo por hoy. ¿Está todo? Está todo.